Ponernos en bendición nosotros, ¿ya? Vamos a ir al versículo 5 y 7 vamos a leer. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Vamos al versículo 7. Descansa en el Señor y espera en Él. En otras versiones bíblicas dice, guarda silencio y espera en el Señor. 5 caminos, hermanos, 5 caminos para movernos a la bendición. Nosotros, los carismáticos, usamos mucho esta palabra. ¿Cómo estás? Preguntamos, ¿cómo estás? ¿Y qué contestamos? ¿Ah? ¿Cómo contestan? Bueno, yo generalmente allá en Valdivia la gente dice bendecidos. En otras ciudades dicen bendecido, encendido. ¿Ya? Pero tienen que avisarle a la cara. ¿Ya? Es decir, hay que avisarle a la cara. ¿Ya? Porque la bendición es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, cuando tú y yo nos persignamos, es un exorcismo. Es el primer exorcismo que tenemos nosotros. Y la bendición puede detener una desgracia, la importancia de bendecirnos unos con otros, puede detener cualquier situación de mal. Yo tengo por ley siempre pedir la bendición a mis padres. Mi mamá cuando vivía me la daba. Hoy me la da mi papá cada vez que viajo. Y en una oportunidad yo me volqué ahí cerca acá de Puerto Varas, en un camino cuando fui a ver a las adoratrices, veníamos con unos amigos en auto y veníamos incluso con muy poca velocidad, no veníamos fuerte. Y el auto se fue y nos volcamos. Hicimos 2 volcamientos y caímos en un matorral de mora. Y cuando en ese minuto sucede, porque cuando se iba yendo el auto, yo no pensé en nada, porque nunca pensé que íbamos a volcar. Pero en ese camino había precipicio, en ese camino había un puente. Lo más bien podríamos habernos ido hacia un puente, hacia un precipicio, pero sin embargo nos fuimos hacia unos matorrales. Y lo primero que a mí me vino a la mente fue la bendición de mi mamá. La bendición puede detener una desgracia. Y Dios me enseñó pedagógicamente, porque nosotros somos un poquito lentos, a que yo jamás me subo a un auto, jamás me subo a un bus, a un avión, o lo que sea, sin bendecir. Porque las 2 veces que no lo hice, el bus chocó. Y eso a mí me enseñó que tú y yo tenemos una responsabilidad que no solamente por nuestro bienestar, sino por el bienestar de otros, de la bendición, ¿ya? Y este salmo nos da 5 pasos para movernos en una bendición. Si usted quiere que su vida sea en bendición, aquí está la carta, la receta, porque a nosotros nos encanta que nos den receta. Ahora, si esa receta usted la aplica, va a vivir en bendición, ¿ya? Sobre todo en lo que recién voy a hablar, en lo que recién
dije algo y alguien me dijo, pero ¿cómo lo hago? Pues bien, yo te voy a enseñar a través de esta palabra. La palabra primero dice el Salmo 37, encomienda tu vida al Señor. ¿Qué significa encomendar? Es presentar a Dios toda necesidad, todo lo que tú y yo muchas veces guardamos, tenemos que soltar, tenemos que dejar ir, porque las preocupaciones de la vida, las preocupaciones que tú y yo tengamos en la vida por un hijo, por un ser querido, por más que tú y yo amemos a esa persona, eso no quiere decir que por más que usted esté más preocupado, usted le ama más. Cuando nosotros hacemos lo que es humanamente posible hacer y ya usted ve que no hay nada más que hacer, eso entra a la sección de los imposibles de Dios. Y es ahí donde usted tiene que soltar. ¿Y cómo se da cuenta que ha soltado? Cuando usted se siente liberado, liberada, y que eso ya no te angustia, no te provoca una sensación de ahogo o pánico. Entonces, eso es vital en lo que es la entrega. Las mamás, como lo digo siempre, generalmente las madres, más que los padres, tienen un problema, hay un pecado grave que es la avaricia. Pero la avaricia no me refiero al amor al dinero, sino al quererme hacerme cargo de los problemas de mi hijo, de ese hijito de 40 años que tengo en la casa, o de la hijita de 40 años que ya debería estar fuera de casa, pero como la tengo, yo le amo tanto, estoy tan preocupada. Y yo hago siempre esta comedia. Se juntan dos mujeres y una le dice a la otra, ¿cómo está? Aquí, po. ¿Y por qué estáis así? Mi hija. ¿Y qué tiene tu hija? Mi hija está rara. No sé, rara, no me habla. ¿Pero ha hablado con ella? No. Estoy preocupada. Ah, ya. ¿Y tú? Mi marido. ¿Qué tiene tu marido? Está raro. No me habla, no come. Y se va a acostar. Bien. ¿Pero ha hablado con él? No. Estoy preocupada. Y a veces nosotros pensamos que la preocupación es un estado de tremendo amor. Es decir, la preocupación está a nivel psicológico. Está a un nivel psicológico. Por lo tanto, la preocupación no es una ocupación, sino que es un estado mental que puede tomar incluso tus emociones, te angustia, te produce pánico, porque esa situación no puede ser como tú quisieses verla. Entonces, hermanos, ahí entra esto del despojo, de entregar, el abandonar, el encomendar. Porque la palabra dice, encomienda tu vida a Dios. Es decir, en nuestra vida está todo nuestro quehacer. Y están incluidos nuestros seres queridos. Está ahí todo en sus manos. Entonces, eso es tremendamente importante en este crecimiento espiritual. Nosotros que somos hombres y mujeres de oración, tenemos que aprender a entregar, soltar, dejar ir. ¿Por qué? Porque hoy día hay tantas enfermedades emocionales. Porque nosotros en esa avaricia que tenemos, porque nos creemos buenos, porque oramos, hasta en lengua oramos, nos creemos buenos y nos queremos hacer responsables de los problemas de otros. Y eso está comprobado desde la psicología,
que el 80% de nuestros problemas no son nuestros, no nos pertenecen, son de otros. Así que póngase a hacer una revisión muy minuciosa, que todo lo que tú tienes, toda angustia, toda preocupación, todo lo que te está robando la paz, lo más probable que no es tuyo. Y eso se llama avaricia, un pecado gravísimo de querer yo ocupar el lugar de Dios. Y a veces suplantamos a Dios y nos colocamos nosotros como esos salvadores. Es que yo conozco a Dios, es que yo conozco al Señor. Entonces, eso es tremendamente dañino, hermano, para tu vida emocional, para tu vida psicológica y para tu vida corporal. Andamos encorvados. ¿Ustedes han visto la lectura esa de la mujer encorvada? ¿Cuántos años estuvo encorvada? 38 años me parece mucho, o 18. Entonces, encorvada en sí misma, es decir, mirándose hacia adentro, su situación sin Dios. Y uno cuando camina en esta vida sin Dios, bajo la pupila de la preocupación, es como que usted y yo no tenemos a Dios. No tenemos a Dios. Pero oramos todo el día rosarios. ¿Y de qué nos sirve orar todo el día rosario si tú pareces que en tu vida no caminas con Dios? Porque no sueltas, no dejas ir y esa situación está atada a ti. Doy un ejemplo desde la enfermedad. En estos días atendí a una persona con depresión, con intentos de suicidio. Y esta persona me decía: a mí me dan deseo de morirme, Jaime. Entonces, yo le decía: tú no digas más que tienes depresión. Porque cada vez que dices que tienes depresión, la depresión no se quiere ir de ti. Es como un vicio que se pega. Y nosotros vivimos en eso. Entonces usted tiene que, el lenguaje incluso hay que cambiarlo. El Señor está actuando. El Señor está sanando. Aunque te sientas como la reverenda, decirlo. ¿Por qué? Porque eso ya es un signo de que tú has puesto esa situación en las manos de Dios. Cuando tú sigues afligido por una situación personal o no, que no es tuya, pero que involucra tu círculo, eso quiere decir que tú no has entregado a Dios. Porque la entrega del corazón produce paz. Y la segunda paso dice: confía en el Señor. El segundo paso para ser bendecidos por Dios es la confianza. ¿Y quién puede vivir y quién puede entregar, hermanos? ¿Quién puede soltar? El que confía en Dios. Nosotros decimos que tenemos fe, pero la confianza, hermano, la fe tiene 3 niveles. Fe, lo que aprendimos en el seminario de vida en el Espíritu. Fe es creer, confiar y depender. Y la dependencia es sinónimo de obediencia. Es decir, creer no es mucho. Hasta Satanás cree. Pero confiar es el primer paso de un absoluto abandono de nuestras cosas en las manos de Dios. Saber que esa situación, ese familiar, eso que me aflige, va a estar mejor en las manos de Dios que en mis propias manos. Y eso nos puede pasar la cuenta que nosotros, al no confiar, nosotros no soltamos. Y es muy triste, debe ser para Dios,
que nosotros que decimos que tenemos fe y decimos que creemos y confiamos en Dios, no le soltamos. Porque es como si alguien nos viniera a pedir algo a nosotros, pero a la vez no cree que tú eres capaz de dárselo. A mí me daría pena, me daría una profunda tristeza saber que alguien me viene a pedir algo y no confía. Entonces, pero yo quiero ser bendecido. Y yo digo en mi vida, ¿cómo estás? Bendecido. Pero estás sobrecargadísimo. Estás llevando cargas que no son tuyas. ¿Y por qué andamos todo el día con el cuerpo cansado? ¿Les ha pasado eso a ustedes? Se levantan cansadas, andan cansadas y se acuestan cansadas. Porque cargamos a nivel espiritual las cargas de otros. Y por eso nuestros huesos, nuestro sistema inmunológico va perdiendo capacidad de resistencia, porque nos estamos llenando de situaciones, agreguémosle todo lo que dije en la mañana, nuestras conversaciones, que no son conversaciones muy edificantes, son conversaciones medio destructivas, pesimistas, negativas. Entonces, todo eso nos va dañando. Y la confianza es un absoluto abandono en el Señor. ¿Quieres ser bendecido? Tienes que abandonarte, tienes que comenzar en este camino de soltar, encomendar, dejar ir, porque confías en Dios. El tercer punto es algo más claro. Es como la unión del primero y del segundo. Dice, y Él actuará. ¿Cuándo Dios actúa? ¿Cuándo hemos visto la gloria de Dios actuar en la vida nuestra? Cuando yo suelto. Hermano, Dios jamás usted va a ver un signo de la acción de Dios en tu vida si usted no suelta ni confía. Cuando nosotros soltamos, dejamos ir, Dios puede ser Dios. Dios puede ser el Señor de esa situación, el Señor. Él puede ser el que obre. Y sabe, una de las riquezas que tenemos nosotros los carismáticos, y que lo tiene toda la iglesia, pero nosotros como espiritualidad carismática, donde yo me doy cuenta que recién Dios comienza a ser el Señor. Primero, dos cosas. Uno, cuando yo le pregunto a Dios las cosas antes de hacerlas. Y lo segundo es por medio de la alabanza. ¿La alabanza qué hace? La alabanza entrona a Dios en el centro del corazón, porque en ese minuto que tú y yo estamos alabando, el Señor, todo nuestro ser está dándole culto, honra y gloria a Dios. Y Él se puede entronar. Y al entronarse Dios, por la alabanza, Él nos puede tocar. Él nos puede sanar. Y si tú alabas por una enfermedad, tú alabas por un hijo, tú alabas por alguien que está pasando una situación difícil, Él se entronará en la situación de tu hijo. A ver, no me digan, no me contesten la pregunta que les voy a hacer, porque van a pasar vergüenza. Mejor quédense calladitos. ¿Cuántos de ustedes, cuánto tiempo en el día alabas a Dios por una situación difícil? Por una situación de un hijo. No, ¿qué hacemos? Hacemos la oración de los corderos. Sáname, tócame, llénalo, tócalo. Pero no hacemos una oración de victoria, de señorío. La alabanza entrona a Dios en el corazón y va a entronar a Dios en el corazón de aquellas personas con las cuales tú estás afligido y que no has soltado.
La alabanza te ayuda a desprenderte porque dejas un momento de mirar la situación, la aflicción, pero la pones en Dios. Y alabar por esa situación dolorosa no es que tú aceptes, sino que tú quieres que esa situación, Dios se entrone en esa situación de aflicción. ¿Ah? Si pasáramos más tiempo nosotros alabándonos, no andaríamos enfermos ni llenos de achaque. En menos pastillas, dormiríamos mejores, porque los trastornos de sueño son problemas netamente emocionales. Son preocupaciones no resueltas. Por eso la gente no duerme bien, porque se cuesta con la preocupación. Yo hago siempre este ejemplo en el grupo oración. En mi grupo oración, yo me paseo cuando me toca orar. Y yo veo hermanos y hermanas que están, Señor, estamos en la alabanza, y están pidiendo. Señor, te pido por el perro, te pido por el gato, te entrego a mi marido, te entrego a mi hijo. A la semana siguiente, la misma. Señor, te pido por el perro, te entrego el gato, le agregó el gato, después el hijo. Bueno, entonces a mí me hace pensar que cuando se fue del grupo de oración, en la puerta pasó a buscar al hijo, al marido, al perro y al gato. Entonces, a ver, hermano, ustedes se ríen, pero se están riendo de lo ineficiente que somos, de lo poco práctico que somos. Porque esto es una vida. Es decir, tenemos que madurar un poquito más. Y si decimos soltamos, soltemos. Porque Dios quiere actuar. Ustedes quieren ver solucionadas las situaciones que ustedes en este minuto nos afligen. Yo tengo situaciones que me afligen. Es decir, tenemos que ver a Dios que ya va a actuar. El padre Carlos Aldonate decía, usen la imaginación. Hay muchos psiquiatras que dicen que la imaginación es tan real como mirar por una ventana. Es decir, él decía que si nosotros fuéramos personas mucho más astutas, por eso Dios nos regala la facultad de la imaginación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos imaginamos algo ya solucionado, es como adelantarnos en fe frente a una situación que todavía no veo. Porque fe es eso, es creer en algo, confiar en algo que todavía no sucede. Pero ya lo veo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos mucha fe en lo malo. Yo ya veo qué te va a pasar si sigues así. Yo ya lo veo. Le pasa pues. Porque usted está poniendo fe en algo que uno ve, pero es malo. Yo ya veo el día que te cases te va a tocar una yegua. Le tocó una yegua al hijo. Pero usted ya lo veía, usted ya se adelantaba al milagro. ¿Y por qué siempre tenemos tanta fe en lo malo y no vemos fe en lo bueno? ¿Por qué le damos tanto poder a lo malo? Ay, yo siento en mi casa una cosa rara, hermano. Póngase a alabar y el demonio se va. Ponga a invocar la sangre preciosa de Jesús y el demonio se va. Se dan cuenta que nosotros los carismáticos, hermanos, sin presunción, sin presumir, tenemos tanta riqueza que hay que desempolvar. Tenemos tantas experiencias, hermanos, han sido 50 años donde hemos recibido tanta cosa. Hemos aprendido tanto en los grupos de oración. Hemos recibido tanta enseñanza pedagógica, didáctica. Imagínense solamente alabar a Dios.
a alabar a Dios. Cuando entre el pánico, alabe. Cuando le entre la aflicción, alabe. Y ese es un signo que usted está soltando y no está agarrándose la situación. Es que estoy tan preocupada, estoy tan preocupada, estoy tan preocupada. Hermana, alabe. Suelte la preocupación. Se le va a ir la angustia. Se le va a ir la desesperanza. Y se junta con otra más preocupada. Y parece que andamos buscando preocupados tras preocupados, porque es la única manera que parece que encuentro eco y alivio. Juntarme con puros preocupados. Eso, hermano, tenemos que ir creciendo en eso, porque la palabra es muy pedagógica. Encomienda tu vida, y en tu vida está tu hijo, en tu vida está tu marido, en tu vida está tu trabajo, en tu vida está tu economía, en tu vida está tu apostolado. Encomienda, suelta, preséntame esa situación, confía y Él actuará. ¿Se dan cuenta? Es pedagógico, Dios. Es tan suave. Mira, si esto es tan rápido, es tan práctico. Es tan... Ay, como la tabla del 1. Suelto, confío, Él actúa. Punto. No hay más. No hay más. El cuarto punto que nos alma este hermoso Salmo 37 dice: guarda silencio. Esto sí que es más raro. ¿Cómo voy a ser bendecido en el silencio? Pero, ¿qué es el silencio? El silencio es el tiempo en que Dios quiere hablarte. Él quiere hablarte. Él quiere comunicar misterios. Él quiere reorganizarnos. Y cuando uno tiene un tiempo de intimidad con Dios, que es lo que se llama comúnmente la oración personal, es el tiempo en que el Espíritu Santo nos quiere decir en la intimidad, en lo secreto, no en público, no como nosotros, que a veces decimos, no tenemos filtro, y decimos cosas a veces inapropiadas y dañan y tocan al otro, como son, por ejemplo, las bromas. Las bromas hay que tener mucho cuidado con las bromas, porque a veces las bromas dicen una parte de una verdad oculta. Entonces le dicen a uno: ¿te molestaste? Y el otro: no, para nada. Por dentro está hiriendo, pero porque te tocó una fibra. Entonces, el silencio es el tiempo en donde Dios quiere hablarnos. ¿Tú quieres ser bendecido, hermana? ¿Quieres que tu vida sea una bendición? Guarda silencio, porque es el tiempo en que Dios habla. Es el tiempo en que Dios nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, que es lo que se llama el carisma de la palabra de sabiduría. La sabiduría es un carisma que nos ayuda en un momento en la acción. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Porque hay cosas que no se pueden hacer en ese mismo instante. Él nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, el Señor en el silencio también nos va a corregir. Y nos va a decir, en esa prudencia que Él tiene, lo que a Él no le gusta de nosotros. Porque a ti y a mí nos pueden haber dicho en la casa, un hermanito del grupo oración, esas hermanitas que nos faltan: a mí el Señor me muestra que tú tienes este problema. Pues dile al Señor que me lo diga. Pero a veces también, ¿por qué Dios manda a alguien? Porque yo no tengo intimidad con Dios y no guardo silencio. A veces Dios está tan urgido que manda a un burro a que te hable. Y te habla el burro, si el Antiguo Testamento hizo hablar una mula.
¿cómo no nos va a hacer hablar a nosotros, que tenemos inteligencia, voluntad y sentimiento, inteligencia, todo? Entonces, a veces Dios quiere comunicarnos algo, pero el problema es que nosotros no guardamos silencio. Es más, hay algunos que les encanta que le digan a uno, hermanita, ¿qué viste el Señor que te mostró? Eso es una pereza espiritual, eso no es una persona que no quiere pasar tiempo con Dios y por lo tanto no hay conversión, porque Dios convierte y sana en ese silencio. Porque Dios nos muestra las heridas, Dios nos muestra todas nuestras debilidades que todavía no han sido superadas, hermanitos. Por eso es un tremendo desafío esto. ¿Quiero ser bendecido? ¿Quieren ser bendecidos? Ay, me convencieron. ¿Quieren ser bendecidos? Sí. Guarden silencio, cállate. Cállate. Para. Déjame hablar. Hay gente que dice, yo oro todo el día, pero no escuchan. No hacen silencio interior. El silencio es necesario, hermano, para profundizar una vida del espíritu. Es necesario el silencio, hay que parar. Y esto, voy a hacer un paréntesis porque me caen bien, les puede ayudar. Nosotros una de las tentaciones que tenemos en la oración personal cuando vamos a querer tener ese momento de intimidad con Dios, es la distracción. ¿Se distraen? Yo tengo una guerra campal. Porque yo soy rápido, pienso, estoy lleno de cosas, tengo viajes, tengo que predicar, tengo que hacer tal cosa. Por ejemplo, estos días estaba orando y se me pasaba este retiro. Mira, yo decía, Señor, yo quiero orar, no quiero orar por el retiro, yo quiero orar por mí. Y después se me aparecían las ollas de lo que tenía que cocinar, que tenía que ir en la tarde al banco. Es decir, mira, la distracción que me quería sacar de ese minuto. Pero un día aprendí, esto salió en una revista Pentecostés hace muchos años, que decía que cuando tengamos momentos de distracción, la tentación es que el demonio quiere sacarnos de la oración. Entonces uno dice, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar si total ya no estoy concentrado? Entonces a Dios no le gusta esto. Eso es pura chiva que muchas veces el demonio usa para que tú y yo no oremos. Entonces, en esa revista de Pentecostés decía que cada vez que nosotros volvemos a la oración, es un signo de amor a Dios, de querer seguir estar con Él. Y a veces también nos puede ocurrir que usted no tenga nada que decirle a Dios, porque a veces pasa. Entonces uno está nervioso, pone música, pone un texto y vamos diciendo palabras, un rezo, pero lo que tal que no es callarse. A veces, hermano, la oración es simplemente quedarte delante de Dios, es acudir a la cita. Jesús siempre nos espera, como nos esperó a la samaritana. A mí me encanta el texto de la samaritana. Jesús esperó a la samaritana para tener un diálogo, para que ella tuviera un encuentro personal con Jesús. Y ahí comienza el diálogo. Hasta que llega un momento, que es lo que más me gusta a mí, cuando Jesús mismo le pide agua. Y ella le dice, tú pides a mí, encima no tienes nada con qué llevar. Y después dice, y este pozo es profundo. Profundo porque ya estaba seco. Y Jesús dice, sí, le dice, sí sé que es profundo. Pero Jesús no se estaba refiriendo a esto. Se estaba refiriendo a este pozo. A este pozo que es tan profundo, donde hemos guardado tanta cosa. Y en la oración, hermano, el Señor va a este pozo profundo y tú le das en libre voluntad permiso a que Él entre. Y por eso uno puede decir después, el Señor me mostró. El Señor me dijo tal cosa.
Porque el que ora y tiene hábito de oración y hace silencio, es el que va a adiestrar el oído espiritual a través del ejercicio del silencio y de la oración. Solo así se adiestra la voz de Dios. Escuchar entre tantas voces que hoy día escuchamos en el mundo. Cuántas noticias hoy día que son noticias falsas y nosotros las aceptamos porque no sabemos discernir. No sabemos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el último paso, que también tiene, que nos cuesta mucho a nosotros para ser bendecidos, es esperar en el Señor. El tiempo de Dios siempre es un tiempo perfecto. Ni antes ni después, hermanitos. Ni antes ni después llega Jesús. Llega en el momento que tú lo pones. Pero ojo, el tiempo de Dios llegará si usted vivió el primer paso. Porque usted no espere que Dios se ha demorado. ¿Y por qué se ha demorado? Porque usted no ha entregado, no ha soltado, no ha dejado ir esa situación y usted todavía lo tiene retenido. De que usted es tan buena mamá, que usted es tan buen hijo, yo soy tan buen predicador, de que nos creemos buenos, po. Y bueno es uno solo, dice la Biblia. El justo cae 7 veces en el día, el justo. Y a veces yo no me considero justo. Imagínate si el justo cae 7 veces, ¿cuánto más caerá el que no es tan justo? Entonces, el tiempo, esperar, es esperar el tiempo. Y eso va unido a lo que se llama, que es una virtud carismática, que es la paciencia, que es un fruto a la vez también. ¿Ah? Paciencia, capacidad de esperar. No todos tenemos esa capacidad de esperar en estos tiempos donde todo es rapidito, express, enseñanzas cortitas, por favor. Porque cuando ya nos dan una enseñanza muy larga, ay, ya está hablando mucho, Jaime. Porque no estamos acostumbrados a algo más profundo. Queremos seguir en la leche, queremos seguir en lo superficial. Y eso nos falta también. Nos falta enseñanzas más profundas de crecimiento, donde yo tenga armas, donde yo tenga herramientas para saber resolver situaciones que tal vez en algún momento te va a tocar vivir y no va a estar el hermanito, la hermanita. Porque la hermanita va a estar en otras cosas. Y ahí usted y yo tenemos que depender de Dios. La dependencia es sinónimo de fe. Fe es dependencia. Cuando yo dependo de Dios, me dejo ir. Y en ese dejarme ir, espero el tiempo en que Él lo considere. A mí me ha pasado en este último tiempo que como que yo no me siento viejo. Pero sí estoy consciente que los años han pasado y siento que me vino una aflicción de hacer cosas que debería haber hecho antes. Pero también me conformo con algo, decía yo. Es que yo tenía en ese tiempo, no he tenido la madurez de ese tiempo. Porque Dios te concede, Dios va confiando en nosotros en la medida que nosotros también vamos madurando. Como dice Santiago, ustedes no reciben porque no piden. Y si piden, piden mal. Y si reciben, luego lo desechan. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido servirle a Dios? Listo. Dios te da el servicio y después, ay no, yo me quiero retirar. Porque no me gustó cómo me miraron. Mira, pediste mal, po. ¿Y quién te dijo que el servidor es más que el patrón? ¿Dónde sacaste eso? Ay, que no sabía.
Es decir, nosotros nos vamos a recibir en este servicio halago, porque los halagos los vamos a recibir en el cielo. ¿Ah? En el cielo donde tú y yo estamos invitados a llegar algún día. Bueno, yo voy a llegar al cielo. Por lo menos a mí Jesús me lo dijo. ¿Ya? Claro, así que también inclúyanse, pero si alguien tiene una mala autoestima espiritual, no sé si yo voy a llegar. No. Tenemos que creer en ese Dios que es misericordioso. Los que son seguidores de Santa Faustina, en su libro privado dice que lo que más le daña a Jesús es que no confiemos en su misericordia. Ni los pecados más graves no asustan a Jesús. ¿Y sabes por qué no lo asustan? Porque Jesús conoce nuestro pecado. Como dicen los jóvenes, te calla el rollo. No el rollo. Tus situaciones conflictivas. No, por lo tanto, nosotros no decepcionamos a Dios. ¿Ah? No lo decepcionamos. Que Dios nos dé esa capacidad para esperar en el Señor. Que Dios nos dé, pida al Señor, dame la gracia de la paciencia, Señor. Dame la gracia de esperar lo que te he pedido. Pero, ojo, vuelvo a repetir, es la consecuencia si usted ha soltado. Porque si usted tiene retenida la situación, Dios no va a actuar. Así que espérese sentado porque van a pasar muchos años. Y tal vez ni veas lo que tanto te aflige y lo que pensabas que habías entregado a Dios y no lo has entregado.